Mis estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en el día de hoy con nuestra serie de mensajes, las verdaderas emociones por el Evangelio de Cristo. Hoy tenemos nuestro tercer mensaje de esta serie, que la he titulado 3 ejemplos de pasión santa que nos inspiran para ir al cielo y practicar nuestros deberes del culto desde el tiempo presente. Las Sagradas Escrituras tienen 3 ejemplos de hombres piadosos que nos muestran una pasión santa por el Evangelio de Cristo. Estos santos más sobresalientes que nos inspiran a ser imitadores de ellos en sus emociones santas, 2 de ellos son David y Pablo, y el tercero, como nuestra máxima referencia, es a Cristo mismo. De hecho, David y Pablo son imitadores del buen maestro. Son una copia casi exacta del original. Uno de ellos, Pablo, en convicción divina e inspirado por el Espíritu Santo, se atrevió a decirle a los hermanos de Corintios, en su primera carta, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso, se pueden poner como ejemplo cristiano, porque imitarles a ellos 2 es imitarle al buen pastor. Pero el fin principal de estos ejemplos es poner ante nuestros ojos espirituales el cielo donde está Cristo. Entonces, en primer lugar, consideremos los 3 ejemplos bíblicos de emoción santa. Primero, el rey David. Ese hombre que según Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14 era conforme al corazón de Dios, nos dejó en los Salmos un vivo retrato de su pasión por el Evangelio, a pesar que solo tenía a Cristo en profecía. Esas canciones y oraciones santas no son ni más ni menos que el derramamiento de emoción devota y santa por el Mesías y su reino, que todo verdadero judío esperaba, bajo el nombre de Yahvé. En ellas vemos un temor sincero y santo por Adonai, un humilde y ferviente amor por Abba, admiración de sus gloriosas perfecciones y maravillosas obras, y deseos y añoranzas del alma hacia el Shaddai. Es decir, vemos deleite y alegría en Dios eterno, Señor, Padre y Todopoderoso. Una dulce gratitud por su gran bondad y un santo regocijo en su favor, suficiencia y fidelidad. Vemos amor por y deleite en el pueblo de Dios. Gran deleite en la palabra de Dios y sus ordenanzas, pero también tristeza por el pecado propio de David y el de los demás, y ferviente celo por Dios en contra de sus enemigos. Este libro de los Salmos
puede resumirse para David lo que expresó en el Salmo 73, versículo 25 y versículo 26, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estos versos expresan que David, aunque es un salmo de Asaf, a pesar de sus adversidades, se sintió avivado de amar a Dios sobre todas las cosas y por encima de sus pérdidas, teniéndole a Él como su deleite y suficiencia. Noten el espíritu del Salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No hay otras palabras como estas que expresen mejor o exactamente los sentimientos devotos de un alma hacia Dios. Solo Dios puede hacer verdaderamente dichosa el alma de una persona. Como dice una de nuestras canciones, quien tiene a Cristo, nada le falta. Solo Cristo basta. Y eso es así. A Él solo hemos de acudir. No solo deben de ir a Él nuestros deseos, sino que en Él tienen que terminar. Y no desear más que a Cristo, pero desear cada vez más y más de Él. También es como si David hubiese dicho en la última parte del versículo 25, estando contigo, nada me deleita ya en la tierra. Donde están nuestros parientes y amigos, nuestros negocios y nuestros intereses. Es más, ni el cielo con todas sus bendiciones. Si Cristo no está, es otro infierno. Es cierto que mis poderes físicos y mentales, como mi carne y mi corazón que menciona el salmista, desfallecen por la edad y por la enfermedad. Pero en Dios puedo hallar fuerzas y descanso seguro, porque Cristo es la roca de mi corazón y mi porción. Esto es, Cristo es el todo en nuestra vida para siempre. Estas expresiones de emoción santa a Cristo en los salmos tienen especial relevancia para nosotros. Los salmos no solo expresan el evangelio verdadero de un santo como lo fue el rey David, sino que también fueron inspirados por el Espíritu Santo, no solo para ser cantados en la adoración pública, tanto en esos días como en los de ahora, y como modelos de oraciones, sino que es una expresión de la vida diaria de emociones santas, una pasión desbordante de temor, de gozo y de amor por Cristo y su evangelio que nos redimió. Segundo, el apóstol Pablo. De acuerdo con lo que las escrituras dicen de Pablo, era un hombre de una vida emocional altamente desarrollada, especialmente en lo que al amor se refiere, el gozo y la esperanza. En el libro de los Hechos y en sus cartas dejan ver esto claramente. Noten esta expresión de Pablo por el Evangelio de Cristo en Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20,
versículo 24, dice así el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En el versículo 23 se nos dice que Pablo recibió la noticia del Espíritu Santo que le esperarían prisiones y tribulaciones. Pero era tanto la pasión del apóstol por el Evangelio que no por eso se acobarda, sino que como buen atleta espiritual y fiel soldado de Cristo, solo le interesaba acabar su carrera con gozo. Esto es compasión. Y llegar alegre a la muerte que le pondría en los brazos de su amado Salvador. Después de cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús de predicar el Evangelio de la gracia de Dios, Pablo no deseaba vivir ni un día más de lo necesario para ser instrumento en manos de Cristo para la siembra del Evangelio de salvación. Sus emociones no se centraban en su vida, sino en Cristo y su Evangelio. Un ardiente amor por Cristo parece encenderlo y consumirlo. Se contempla a sí mismo como sobrecogido por esta santa emoción, impulsado por ella a seguir adelante en su ministerio a través de todas las dificultades y sufrimientos. Él dice en 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. También sus cartas están llenas de un desbordante amor por los cristianos. Los llama sus muy amados y deseados en Filipenses 4:1. Habla de su tierno y afectuoso cuidado por ellos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. A menudo Pablo expresa también la emoción del gozo. Habla de regocijarse siempre y con gran gozo. Filipenses 4:4. Y en el versículo 10 de esta misma carta, de este mismo capítulo, dice: en gran manera me gozo en el Señor. Pablo habla del anhelo de su esperanza y confianza que Cristo será magnificado en su cuerpo por vida o muerte en Filipenses 1:20. Habla también de su celo piadoso en 2 de Corintios 11:2. Y en sus lágrimas de tristeza por las pruebas que le habían traído los de su misma nación y por sus mismos hermanos en Cristo. En Hechos capítulo 20, verso 19 y verso 31. Y finalmente escribe del grande y continuo dolor en su corazón debido a la incredulidad de los judíos, de sus hermanos judíos, en Romanos 9:2. Por lo tanto, la experiencia de Pablo era una fuente fluyente de emociones santas, de potencia enérgica por Cristo y todos sus asuntos físicos y espirituales. Como dijo el gran teólogo Jonathan Edwards, si alguno puede considerar estos relatos espirituales de Pablo sin ver que la religión de Pablo era una religión de emociones, debe ser que tiene la extraña capacidad de cerrar sus ojos a la luz que le brilla en toda la cara. Y tercero, Jesucristo mismo.
No tengo necesidad de demostrarles que el mayor ejemplo de todos es el de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, permítanme decirles que Cristo tenía un corazón asombrosamente tierno y afectuoso, a la vez que expresaba su ira fuertemente con emociones santas. Tenía el más fuerte amor por Dios y por los hombres, el ardor y el vigor más grande que haya existido. Este amor santo fue el que triunfó en Getsemaní, cuando luchó con el temor y el dolor, cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte. Descrito por San Mateo capítulo 26, versículo 38. Durante sus días en la tierra, Jesús tuvo una vida emocional poderosa y profunda. Vemos su gran celo por Dios, cuando Jesús purifica el templo expulsando a los mercaderes. San Juan capítulo 2, versículo 17 dice, el celo de tu casa me consume. Pero también vemos de su tristeza por el pecado de los hombres. San Marcos 3:5 dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Al considerar el pecado y la miseria de la gente impía de Jerusalén, irrumpió en lágrimas. San Lucas capítulo 19, versículo 41 al 42 lo expresa así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierta de tus ojos. Con frecuencia leemos de la compasión de Jesús. Entre estos versículos tenemos San Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oh, cómo se enterneció su corazón ante la muerte de Lázaro, de tal manera que lloró. Oh, cuán afectuosas sus palabras de despedida a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. De todos los discursos pronunciados por los labios humanos, las palabras más afectuosas son las que Cristo dijo entre el capítulo 13 al 16 del Evangelio de Juan, cuando celebra la cena con sus discípulos, como señal de su amor redentor, cuando lava los pies de sus discípulos como señal de servicio. Les dice también que se iría, pero no los dejaría huérfanos, les enviaría el Espíritu Santo para que les acompañase, que en él tendrían su gozo y paz, y una morada segura en la casa del Padre. Pero su mayor ejemplo de pasión santa, de amor por nosotros, lo demostró en la cruz, al morir por miserables pecadores como nosotros. Gálatas 2:20 dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la excelencia de sus emociones, nosotros debemos imitarla. Si Él nos amó, teniendo nosotros tanta fealdad por el pecado y siendo enemigos de Él, ¿cuánto más debemos expresar nuestro amor por Él, siendo tan hermoso por su santidad y siendo un amigo fiel? En segundo lugar, consideremos
que estas emociones del tiempo presente están relacionadas con el cielo. Yo creo que las emociones expresadas en sus vidas por estos dos santos, David y Pablo, y Cristo mismo como la tercera persona, era porque sus corazones estaban elevados al cielo. David dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Su mirada estaba puesta en los cielos. Como citaremos también algunos versículos de este mismo deseo de Pablo. Entonces, indudablemente, las emociones del Evangelio de Cristo están unidas al cielo. El Evangelio predicado en la tierra, ni más ni menos, es el Evangelio del cielo. Las emociones que expresamos en la tierra por el Evangelio deben de corresponder al Evangelio del cielo, el cual es absolutamente puro y perfecto. Porque según el cuadro que las Escrituras nos pintan del cielo, su Evangelio consiste mayormente en justicia, paz, amor y gozo. Así lo describió San Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17. Por lo tanto, el Evangelio de los santos en el cielo es el Evangelio de los santos terrenales perfeccionada. Esta se expresa en fervientes alabanzas continuas al Cordero Redentor y al Rey Soberano que está sentado en el trono de gloria, mostrado en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, la figura de los ángeles y la gran multitud vestida de blanco cantan con grandes voces y gozándose en plenitud y en admiración por Cristo y Dios por toda la eternidad. Es suficiente para inspirarnos a nosotros y poner en nuestro corazón el anhelo desde el tiempo presente para adorar al Dios Trino, con todas nuestras emociones santas. La gracia que vemos en la tierra es el amanecer de la gloria venidera. Así pues, el Evangelio del cielo es un evangelio de emoción. Toda la iglesia verdadera tendrá que ser un evangelio de emociones santas. Por eso mi consejo para usted, mi apreciado profesante de fe cristiana, es que sea diligente en buscar las emociones correctas por Cristo y el Evangelio. Porque la manera de llegar a conocer la verdadera naturaleza de algo es empeñarnos en seguir su rastro hasta que logremos descubrirla en su estado más puro. Por lo tanto, si hemos de descubrir el verdadero evangelio, es necesario que alcemos no solo nuestras mentes al cielo, sino también nuestro corazón. Todos los que verdaderamente son espirituales no son de este mundo. Dijo Jesús en San Juan 17:16. Son extranjeros aquí, perteneciendo más bien al cielo, afirma el autor de Hebreos capítulo 11, versículo 13. Son nacidos de arriba, y el cielo es su país de origen, atestigua Filipenses 3:20. La naturaleza nueva que reciben en base de la resurrección de Cristo es una naturaleza que se inclina solo a las cosas celestiales. Lo puedes leer en Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. Por consiguiente, mi querido hermano y amigo, la vida del evangelio verdadero en el corazón de un creyente es una semilla del evangelio del cielo. Conformándonos a ella,
Cristo nos prepara para el cielo. Por lo tanto, si el Evangelio del cielo es una emoción santa, la nuestra aquí en la tierra también ha de hacerlo. En tercer lugar, consideremos nuestros deberes del culto para con el Evangelio de Cristo. Consideremos nuestros deberes del culto para con el Evangelio de Cristo. Una evidencia clara que estamos imitando a David y a Pablo y al Señor Jesús, por supuesto, y que tenemos nuestros ojos espirituales puestos en el cielo, es cuando cumplimos con nuestros deberes del culto. Mencionaré las más importantes y de forma breve relacionada con el culto. Porque no olviden que aparte de los deberes del culto, todos debemos hacerlo con pasión para el Señor. Trabajar las buenas obras, comer y beber e incluso nuestras devociones privadas. Todo debemos de hacerlo para el Señor y con pasión para Él. Por lo tanto, me centro solo en la importancia de las emociones espirituales que se han establecido como expresiones de culto. La primera es la oración. Al orar, declaramos las perfecciones de Dios como su majestad, santidad, bondad, absoluta suficiencia y también nuestro propio estado vacío e indigno junto con nuestras necesidades y deseos. ¿Pero por qué? No para informarle a Dios sobre estas cosas, pues Él ya las sabe, dice San Mateo 6:8 por labios de Jesús. Y de seguro no para cambiar sus propósitos y persuadirle que nos bendiga. No. No declaramos estas cosas para conmover y afectar. Pues a través de ella, lo que nosotros hacemos, a través de ella, lo que nosotros expresamos es nuestras propias necesidades del corazón. Así también nos preparamos para recibir con gratitud las bendiciones que pedimos. Nuevamente repito esto. No declaramos estas cosas para conmover y afectar. A través de ellas, lo que nosotros expresamos son nuestras propias necesidades del corazón. Y así prepararnos para recibir con gratitud las bendiciones que pedimos. Por lo tanto, aquí no se trata en la oración de mover el corazón de Dios o sensibilizarlo, no. O hacerle o como obligarle a que cumpla sus propósitos. Ni tampoco lo estamos poniendo al tanto de las cosas como si Él no lo supiera. Sino que oramos para afectar, para mover nuestro propio corazón necesitado de Él. Y prepararlo para recibir todas sus bondades con gratitud hacia Él. La segunda es la alabanza. El deber de cantar alabanzas a Dios parece no tener otro propósito que el de animar y expresar emociones espirituales de gratitud, amor, confianza, esperanza y gozo a Dios. Solo hay una explicación que podemos dar para entender por qué Dios nos mandaría a expresarnos hacia Él en poesía y no simplemente en leer algo escrito y cantando además de hablado. La explicación es esta: cuando la verdad divina se expresa en poesía y canto, tiene más tendencia a impactarnos y a conmover nuestras emociones. Las letras cantadas
y bajo una rítmica melodía es una expresión de emociones del corazón por Dios y Cristo. La tercera es el bautismo y la cena del Señor. Estas dos instituciones de Cristo deben también ser rendidas a Dios en una adoración apasionada por Él. Nuestra naturaleza es tal que las cosas físicas y visibles nos influencian mucho. De aquí que Cristo haya ordenado que no solamente oigamos el Evangelio por su palabra, sino que también la veamos exhibida delante de nuestros ojos en símbolos visibles para que nos afecten más. Los símbolos visibles del Evangelio son el bautismo y la cena del Señor, y son un sermón visible del Calvario, y deben de ser celebrados con una disposición santa, no frívola, que glorifique su nombre. La cuarta es la predicación. Una gran razón por la cual Dios ha ordenado la predicación en la iglesia es para imprimir en nuestros corazones y emociones las verdades divinas. La palabra debe de ser recibida con fuego en el corazón, como la recibieron los dos discípulos que iban junto a Jesús camino a Emaús, narrado en San Lucas capítulo 24, versículo 32. No basta con tener buenos comentarios, libros de teología y altares familiares. Esto es bueno y provechoso. Estos pueden alumbrar nuestro entendimiento, pero no tienen el mismo poder que tiene la predicación congregacional para movilizar nuestras voluntades. Cristo usa la energía de la palabra hablada en la administración del predicador para aplicar su verdad a nuestros corazones de una manera más particular y viva. Y por eso la quinta es la congregación. El Señor Jesús dijo en San Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque es cierto que cada creyente goza de la presencia de Cristo, no obstante, su presencia y las bendiciones de Cristo son más vivas y reales en la comunión de los santos. David, uno de nuestros ejemplos de emoción santa, dice en el Salmo 133, versículo 1 y versículo 3 en la parte final, dice: mirad, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y la congregación es la mayor bendición que Cristo ha dado para que todo creyente avive su pasión por Cristo y en amor al servicio a sus hermanos. Por eso dijo Hebreos, el autor de Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25 dice claramente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Escuchen, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Si todos estos elementos de adoración instituidos por Dios para su culto no son por un creyente practicado, no solo constantemente, sino también con la debida emoción santa que se requiere, es porque hay dureza de corazón. Es cierto que el verdadero creyente, por causa de un pecado, puede abandonar estos medios de gracia por un periodo de tiempo, como lo hizo David cuando
cometió adulterio y homicidio. O el hijo pródigo cuando pidió su herencia y se fue al país lejano. Pero si la condición de frialdad o tibieza es perdurable en este profesante de fe, es porque quizás no ha nacido de corazón. Porque en el verdadero evangelio se encuentra muy bien centrado en las emociones. Y cuando no hay estas evidencias de emociones santas por Cristo y su culto, las Escrituras con frecuencia llaman al pecador no nacido de nuevo. Lo llama que tiene dureza de corazón. En otras palabras, aquel que no tiene estas emociones santas por Cristo, no es diligente en la adoración hacia Él. La Biblia llama a ese pecador que su corazón está endurecido. Es como una piedra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Consideren este texto, pues dice que la conversión es como el quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Tener un corazón nuevo es tener una nueva fuente de conducta. Y un espíritu nuevo es tener un nuevo aliento que anima a las acciones. Esto se resume en santidad y emoción por Dios. Es decir, de esa fuente nueva brotan aguas de pasión por Dios, que son nuestras acciones. Un corazón duro, obviamente, es uno que no es fácil de mover o de impresionar con emociones espirituales. La dureza significa obstinación en seguir sus propios malvados caminos. Es como la piedra, fría, insensible y sin sentimientos hacia Dios o la santidad. Es lo opuesto de un corazón de carne, no un corazón carnal, aficionado a las pasiones pecaminosas de la carne, sino uno que es tierno, sumiso, obediente, el cual siente y puede ser tocado y movido, que corresponde como es debido a las demandas de la ley y de la gracia de Dios. Se desprende, pues, que la santidad de corazón consiste en gran parte de emociones espirituales, que obedecen a sus mandamientos. Y uno de estos mandamientos es, por lo tanto, usar estos medios de adoración constantemente, no de mala gana ni apáticamente, sino con deleite en Cristo. Como aplicación, mi querido hermano y amigo, aprendemos que es un gran error rechazar todas las emociones espirituales como falsas. Este error puede surgir después de un avivamiento del Evangelio, debido a que las fuertes emociones de algunos parecen desvanecerse por completo, con mucha rapidez. La gente empieza a despreciar todas las emociones espirituales, como si el cristianismo no tuviera nada que ver con ellas. Pero también, sin duda, el otro extremo es el de tener a todas las fuertes emociones cristianas como señales de verdadera conversión, sin inquirir en cuanto a la naturaleza y la fuente de dichas emociones. Si las personas se ven calurosas,
sudando, llorando, gritando y llenas de vocabulario espiritual o hablando en lenguas, los demás concluyen que deben de ser cristianos piadosos. Mis amados, no olviden que Satanás busca empujarnos de un extremo al otro. Cuando ve que las emociones están de moda, siembra su cizaña entre el trigo. El falso evangelio lo presenta idéntico al verdadero. Mezcla emociones falsas meramente de la carne con la obra del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. De esta manera engaña y ruina eternamente a muchos. Confunde los verdaderos creyentes y corrompe al cristianismo. Confunde a los verdaderos creyentes y corrompe al cristianismo. No obstante, cuando las malas consecuencias de estas emociones falsas se hacen patentes, Satanás cambia su estrategia. Él es muy astuto y ahora busca persuadir a la gente de que todas las emociones espirituales son inválidas. Por eso, incluyendo a verdaderos creyentes que siguen su estrategia, que en un tiempo adoraban a Dios con todas sus fuerzas, mente y corazón, se encuentran en un estado de enfriamiento o tibieza. Así trata Satanás de cerrar nuestros corazones a todo lo espiritual y hace del cristianismo un formalismo muerto. La respuesta correcta, mis amados hermanos, no es ni la de echar todas las emociones, ni la de aprobarlas todas. La respuesta correcta no es ni la de rechazar todas las emociones, ni la de aprobarlas todas, sino la de distinguir entre ellas. Reconozco que es una tarea difícil. Sin embargo, debemos ejercitarnos en saber discernir si las experiencias y las doctrinas son verdaderas. Como dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos aprobar algunas y rechazar otras. Debemos separar el trigo de la cizaña, el oro de las impurezas, lo precioso de lo que no vale. Amados, si el evangelio verdadero tiene mucho que ver con nuestras emociones, debemos valorar altamente aquello que produce en nosotros estas emociones. Debemos de pedirle a Dios que nos dé el deseo de la predicación, de la oración, de los himnos, por la Santa Cena, de congregarnos, que profundamente afecten nuestros corazones. Sin embargo, esto no trata simplemente de tener emociones por una forma religiosa. Estas circunstancias a veces pueden despertar las emociones de personas débiles e ignorantes sin traer provecho alguno a sus almas. Esto se debe a que es posible que estas situaciones exciten emociones que no son ni espirituales ni santas. Las emociones bíblicas y verdaderamente espirituales y santas deben de tener una presentación clara y un entendimiento correcto de la verdad espiritual en nuestra predicación, en nuestras oraciones, en nuestro canto, en nuestra celebración de la cena, etc. Siempre que sea así, entre más conmuevan nuestras emociones, mejores son para el alma y para una adoración genuina a Cristo.
Ahora bien, si el Evangelio verdadero tiene mucho que ver con nuestras emociones, tenemos mucho de qué avergonzarnos al ver que las realidades espirituales nos afectan tan poco. Dios nos ha dado emociones con el mismo propósito que todas nuestras, con el mismo propósito de las otras facultades que nos ha dado, para que nos sirvan en aquello que es nuestro fin principal. Esto es nuestra relación con Él, con Dios, con Cristo. Pero cuán común es que las emociones humanas se ocupen con todo lo imaginable, menos con las realidades espirituales. Tristemente tenemos que responder que en los intereses mundanos, los deleites externos, las reputaciones y las relaciones naturales, en estas situaciones los deseos de la gente son fuertes, su amor vivo y su celo ardiente. Pero en cuanto a las cosas espirituales exclamamos, cuán insensibles son la mayoría de las personas. Aquí su amor es frío, sus deseos flojos y su gratitud pequeña. Son capaces de sentarse a escuchar del infinito amor de Dios en Cristo, de la agonizante muerte de Cristo por los pecadores, de su sangre que nos salva de los fuegos eternos del infierno, haciéndolos aptos para los gozos inexpresables del cielo, y seguir fríos o tibios o sin interés. Son como rescoldos que humean, es decir, brasa pequeña que se conserva entre la ceniza. Apenas les queda algún pequeño sentimiento, pasión o afecto, un rescoldo de esperanza. ¿Pero por qué? ¿No les ha sido presentado Cristo claramente en las Escrituras? ¿Acaso hay algo más poderoso que puede mover nuestras emociones aparte de estas verdades gloriosas de Cristo? ¿Es posible que exista algo más importante, más maravilloso o más relevante que Cristo? ¿Puede algún cristiano concebir la idea de que el glorioso evangelio de Jesucristo no despierta y excita con gran anhelo las emociones humanas? Dios planeó nuestra redención de tal manera que revelara las verdades más grandes de la forma más viva e impactante. La personalidad y la vida humana de Jesús revelan la gloria y la belleza de Dios en la forma más conmovedora imaginable. Así como la cruz muestra el amor de Jesús por los pecadores en la manera más tocante, también muestra la naturaleza más odiosa de nuestros pecados en la manera más impactante, ya que vemos el terrible efecto que nuestros pecados produjeron en Jesús cuando sufrió por nosotros en la cruz. En la cruz también vemos la revelación más impresionante del odio que Dios tiene por el pecado y de su propia justicia e ira al castigarlo. A pesar de que era su propio Hijo, infinitamente hermoso, quien tomaba el lugar de nuestro pecado, Dios con su mano lo aplastó y lo trituró hasta la muerte. Cuán estricta debe de ser la justicia de Dios y cuán terrible su santa ira. Solo un corazón como de una piedra, no nacido de nuevo, puede permanecer inconmovible ante un amor como este, y sin hacerle temblar de temor ante un Dios celoso. Si nada
de las verdades de Cristo inspiran tu corazón por pasión por Él y a adorarle constantemente, mucho debes de avergonzarte de que estas verdades de Cristo no te afecten. Y debes de temblar, porque quizás no has nacido de nuevo y no podrás entrar al reino de los cielos. Pues aunque el nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu Santo, según Cristo en San Juan 3:8 y según Filipenses 2:13, Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en el contexto bíblico. Después de que tú has escuchado las verdades del Evangelio, te haces responsable de tu condenación por no agitar las llamas de la pasión por Cristo y adorarle debidamente. Hay innumerables versículos que nos hablan de la responsabilidad de nuestra salvación. Como Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como ya vimos en el mensaje anterior, el temor hace parte de una emoción santa por el Evangelio. De modo que hoy te hago el llamado, mi hermano, a que repintes con tinta lo que un día en el pasado habías escrito con lápiz. Renueva tu entrega a Cristo, amándole de veras y adorándole con ferviente pasión. Padre Santo, gloria y honra doy a tu nombre a través de tu Hijo Jesucristo. Y te imploro, amado Dios, que a través de tu Santo Espíritu apliques tu palabra en los corazones de mis oyentes. Y seas tú produciendo, Señor, pasión santa, viva por ti y el Evangelio. Que desde el tiempo presente ellos practiquen los elementos de la adoración que mencionamos en este mensaje, como evidencia clara y genuina que apasionan estar en el cielo con Cristo y adorarle por toda la eternidad. En Cristo Jesús te lo pido, amado Dios. Amén.